Bendiciones hermanos, buenas noches. Solamente quería comentarles esto que Dios puso en mi corazón. Ah, en Hechos Pablo habla, y creo que también en Corintios me parece, si no estoy mal, pero si estoy, me dejan en el comentario si en qué libro es. Dice que da gracias porque no ha bautizado solamente a dos o tres, porque todo el mundo decía que era de Juan, era de Cefas, era de Pablo, de Juan, de Pedro, de muchos otros, de Jesús. Y yo les quisiera decir que no es que pertenezcas a una congregación o a un pastor. Los pastores están diseñados, están hechos con el propósito de, como le dijo a Pedro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, apacentar las ovejas, pero una cosa es darles de comer y otra cosa es engordarlas. En Isaías dice, hay de los pastores que engordan a mis ovejas, porque a veces nosotros cre creemos que oír a alguien y decir amén, amén, qué grande es, ya es todo lo que tenemos que hacer. Pero la palabra lo dice bien, no hay que ser oidores solamente, sino hacedores. Y eso también se refiere a edificar el cuerpo de Cristo, a escudriñar las escrituras, a ayunar, a orar, a vigilar y a leer, como se los comenté, la Biblia. Entonces, yo no puedo decir que un pastor, sea quien sea, un apóstol, no sea hijo de Dios. Solamente Dios sabe quién es su hijo o su hija. Pero también sabemos que Dios puede utilizar hasta los, digamos, a los malos, como el faraón de Egipto o a Nabucodonosor, para hacer su propósito. No podemos decir quién o cómo lo hace Dios, a quién ocupa y cómo lo va a ocupar, porque solo Dios sabe quiénes son esas personas. Pero, volviendo al tema, tú perteneces a una congregación, me alegro hermano, eh, si tú eh, despertaste a través de un siervo de Dios, pastor, obispo, como se llamen, gloria a Dios, pero es momento de que tú mismo vayas y hagas las cosas. Yo no digo que no dejes de seguir a tu pastor, solamente redarguye las escrituras y discierne si está en la verdad o está en la mentira. Si está en Jesús o está en demonio. Si está con Satanás, porque Jesús es la verdad. Tú estás en la verdad, estás con Jesús. Si estás en la mentira, estás con el padre de la mentira. Pero solamente leyendo la palabra de Dios y que el Señor te revele las cosas, puedes entonces, como dicen, eh, eh, tener un justo juicio. ¿Qué es un justo juicio? Por sus frutos lo conocerán, dice la palabra. Y como se los he comentado, hay frutos de arrepentimientos, pero los frutos del Espíritu y las obras infructuosas de Satanás son dos clases de frutos que tú ves. Te produce ira tu esposa, entonces hay algo mal en ti, no en ella, en ti, porque es algo que emana de ti. Si hay contienda en tu persona, no eches la culpa a los demás. Tú tienes esa contienda. Tú eres el que tienes que arreglar algo con Dios porque hay algo que no está bien. Si hay algo que te preocupa, igual. Hay algo que estás abriendo una puerta, como dicen muchos hermanos. Y creo que hay que escudriñarse uno mismo todos los días. Todos los días si pequé, si fui rebelde, si fui malo con mi esposa. Y confesárselo a Dios y pedir disculpas a quien se merezca disculpas. Humildad,
y arrepentimiento por lo que hicimos. Eh, pero bueno, perdón, volviendo al tema, pueden decir, yo nací, Dios se acercó a mí a través de un siervo de él, ¿no? Mi esposa y yo conocimos a Alexander, que muchos lo conocen seguramente, y él fue el medio que Dios utilizó para que nosotros nos acercáramos. Pero el hambre y la sed, yo la tenía, mi esposa la tiene, de conocer quién es, de conocer más, y no solamente de oír las prédicas de él, que eran extensas, muy largas y muchas, sino de conocer a otras personas, de conocer otros ministros, y también puede venir una trampa ahí, de que estás de un lado al otro, como dice Pablo, no sean niños fluctuantes, no sean personas que van de un lugar a otro, buscando a qué te agrada, ¿no? Buscando de que, es que este pastor sí me hace caso, es que este pastor sí me dice lo que yo quiero oír. Entonces ahí, como les dije, no es que el pastor sea bueno o sea malo, sino que tú estás buscando algo que te agrada. Es que el pastor me dice que soy muy buena, que soy hija de Dios, y que estoy muy bien, y que siga así, qué bonito. Y yo te pregunto, ¿qué has hecho tú? ¿Has, en tu vida se ha reflejado Cristo? ¿Se ha reflejado el Espíritu Santo? ¿Las buenas obras, los frutos, el fruto del Espíritu? Porque a veces, a veces yo mm, tenía preocupaciones en mi antiguo trabajo y me acongojaba y me preocupaba porque y me van a correr y esto y aquello. Y cuando yo comprendí, dije, ¿por qué me voy a angustiar? Solamente hay que ponerlo a Dios. Dios, está mi trabajo aquí. Tú me lo diste, tú me lo quitas, porque es tu trabajo. El día que tú quieras, yo lo acepto. Y el día que pasó, y yo lo acepté, hermanos. Entonces, simple y llanamente, todos somos de Cristo, porque Él fue el que nos compró. Que como ovejas estemos aprendiendo de otros, o de un pastor, o de una congregación, edificarnos unos a otros. No solo que uno hable, porque un hermano amado pasó una lista de lo que hacen los católicos y lo que hacen los evangelistas, los evangélicos, perdón. Y pues es casi lo mismo, hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que unos adoran a la Virgen María y otros a Cristo, nada más. O sea, no se refleja nada más. Es uno en el púlpito y habla y habla y habla y habla y los demás oyen, no escuchan, ¿eh? Oyen y amén, amén y muy felices y cantan y bailan y se van. Ese es el cristianismo que nosotros queremos reflejar. Y, y con mucho gusto, ¿no? Muchos dicen, es que yo estoy en la mejor iglesia, en la iglesia unida de México. O no sé, una iglesia. Pero creo que yo me enorgullezco de pertenecer a Cristo, al cuerpo de Cristo. Porque es lo que yo quiero, es mi identidad. Y es lo que anhelo, pertenecer a Cristo. No pertenecer a un pastor, ni ser un pastor, ni tener una congregación, hermano, no, no. Eh, Sino buscarlo, anhelarlo y edificarnos unos a otros, platicar con un hermano y edificarnos y decirnos, y fíjate que leí esto y mira esto y descubrí aquello y la revelación del Espíritu fue esta. Y el otro hermano igual, pues yo leí esto y muy interesante y esto y fíjate. Y unos a otros nos edificamos con lo que Dios quiere en nuestras vidas y la sabiduría que nos dio.
Y como les dije, es necesario congregarse, sí. Sí lo creo y hay maneras de congregarse vía Zoom, electrónica, con tu familia, no necesariamente en una iglesia grandotota, con un super ungido, o también escuchando al super ungido en el internet con la sabiduría y el conocimiento de hombres, ¿no? Con historia y con experiencia y con Biblia, pero sin revelación, sin profecía, sin nada. Solamente lo mismo, un tema. Y de ahí no se separa. ¿Me entienden? O sea, de ahí no hay otra cosa más que decir que haz esto, haz esto, haz esto, o aquello. No hay otra forma. Es una cosa que digo, wow, increíble. Como les dije, Dios es creativo, es creador. Si tú tienes el Espíritu de Dios, pues crea en ti, crea cosas nuevas. Pero si no, Satanás no es creativo, no es creador. Bueno, hermanos, bendiciones. Jesús los bendice.